Continuamos con una revisión de los conceptos y los ejercicios de la prueba de biología 01 del año 2025. En esta clase vamos a hablar un poquito de los ácidos nucleicos, un poquito de mutaciones y de biotecnología. En primer lugar, y si les queda alguna duda, entonces les recomiendo ver los videos de la prueba anterior que están por ahí. Serían las pruebas del 2024, la última serie de videos del 2024. Porque en este tema especialmente, y voy a repasar muy brevemente cada uno de los conceptos, no voy a profundizar, pero en esos videos sí profundicé y expliqué muy bien cada uno de los conceptos. Ahora es una forma de repaso para revisar un poquito los ejercicios solamente. Iniciamos hablando de los científicos que están relacionados con los ácidos nucleicos. En primer lugar tenemos a ellos tres, que se llaman Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick. De cualquiera de esos tres que me hablen, me están hablando de la estructura del ADN, el descubrimiento de la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico. Luego tenemos esta científica que se llama Nettie Stevens. A Nettie Stevens la vamos a relacionar con el descubrimiento de los cromosomas sexuales, los cromosomas X y Y. Finalmente tenemos a Barbara McClintock, finalmente en este tema, ¿verdad? Porque cuando veamos los cruces vamos a ver algunos otros científicos. Pero aquí tenemos a Barbara McClintock, que la vamos a relacionar con el concepto de los genes saltarines. Esa es como la relación general entre estos científicos y el trabajo realizado. Ya por ahí ustedes profundizan en la presentación, en los cuestionarios y especialmente resolviendo los ejercicios de las pruebas que les había dejado. Ahora tenemos estructura del ADN y del ARN. Dice que existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Su unidad básica es el nucleótido. Cada nucleótido está formado por una base nitrogenada, que puede ser adenina, guanina, timina o citosina en el ADN, o puede ser adenina, guanina y uracilo o citosina en el ARN. También tiene un grupo fosfato y una molécula de azúcar. Si el azúcar es del ADN se llama desoxirribosa, y si el azúcar está en el ARN entonces se llama ribosa. Ok, ahora vamos a caracterizar cada uno por aparte. Dice el ácido desoxirribonucleico, ADN, tiene una cadena doble. Esa es la primera característica del ADN, cadena doble. Las bases nitrogenadas son adenina, timina, guanina y citosina. Ahora las vamos a representar con las iniciales A, T, C y G. Y su azúcar es desoxirribosa. Se localizan en el núcleo, en la mitocondria y en los cloroplastos. Y su función principal es portar y transmitir la información hereditaria, la herencia. ¿Qué es la información hereditaria? Bueno, si hablamos del ser humano, podría ser el color de cabello, color de piel, color de ojos, etc. Para hablar un poquito de las bases nitrogenadas, si a mí me dan las bases nitrogenadas de una cadena del ADN, mucha atención, me dicen que es la primera cadena del ADN, que haga la secuencia de la segunda cadena. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan en la primera cadena una A y me dan una T y me dan una C, por decir algo, entonces yo la A la tengo que aparear con una T y la T la apareo con una A y la C la apareo con una G. Si me dieran una G tengo que aparearla con C. Sí, eso hay que comprenderlo muy bien, porque de repente los ponen a aparear cadenas. Ahora, esto se cumple cuando es dentro del ADN, una cadena de ADN y estamos formando la segunda cadena del ADN. Ahora, en el ARN, la primera característica es que tiene una cadena sencilla, que hay tres tipos, ARNM,
que le vamos a llamar ARN mensajero, el ARN de transferencia o ARNT y el ARNR o ARN ribosomal. Eso es lo que significa cada letrilla, ¿verdad? ARNM es el ARN mensajero, el ARNT es el ARN de transferencia y el ARNR es el ARN ribosomal. Las bases nitrogenadas del ARN son adenina, uracilo, citosina y guanina. El azúcar se llama ribosa. Se localiza en el citoplasma, nucleolo y ribosomas, y su función principal es la síntesis de proteínas. Ok, entonces, ven que en el ADN está subrayada la timina está subrayada y resaltada, y en el ARN el que está subrayado y resaltado es el uracilo. Bueno, entonces solamente el ADN tiene timina. Cuando a mí me hablen de timina o cuando yo vea una T, me están hablando de ADN. Cuando a mí me hablen de uracilo o me pongan una U, me están hablando de ARN. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que me dan una pequeña cadena. Digamos que me dan A, me dan T, me dan C y digamos que me vuelven a dar una A. Eso es una cadena. Entonces yo tengo que realizar el apareamiento. Y me dicen que esto se llama transcripción. ¿Qué quiere decir transcripción? En la transcripción yo tengo que copiar una cadena del ADN, pero en términos del ARN, utilizando las bases del ARN. Entonces, la A, como en el ARN yo no tengo T, la A tiene que aparearse con una U. La T sí se aparea con A, porque yo tengo A. La C se aparea con G. Y la A tengo que aparearla con una U. Cuando yo hago apareamiento del ADN hacia el ARN, es decir, en el proceso llamado transcripción, la A yo la tengo que aparear con una U. ¿Verdad? Entonces por aquí les dejo el esquema. Si es solamente ADN, aparean A con T y T con A, C con G y G con C. Pero cuando van a aparear del ADN hacia el ARN, que sería la transcripción, tienen que aparear la A con una U y la U con una A, la C con una G y la G con una C. Ahora ahí el problema es cambiar la T y la U, porque ellas son las que se intercambian dependiendo del proceso donde yo esté. Funciones de los ácidos nucleicos. En primer lugar tenemos la duplicación o la replicación del ADN. Y entonces ahí me van a comenzar a hablar de que la doble hélice del ADN se separa y cada una de esas cadenas va a servir como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. La síntesis de la nueva cadena se lleva a cabo por la enzima ADN polimerasa, etc. Ustedes traten de identificar cuando les están hablando de duplicación. Entonces les hablan de esos términos, que la hélice se separa, se abre como un zipper y les comienzan a dar esto. Por ahí repasen en la presentación. Ahora, cuando yo estoy trabajando en la duplicación del ADN, yo aplico las reglas del ADN. Ahora, si me dan una A, yo lo tengo que aparear con T. Si me dan la T, con una A. Si me dan la C, con una G. Y si me dan la G, con una C. Si estoy trabajando en la duplicación, tengo que aplicar esas reglas, ¿verdad? Cuidado, se les confunde. Ahora, si yo estoy trabajando en la transcripción, ¿qué es lo que pasa en la transcripción? En la transcripción, una molécula del ARN se mete dentro del ADN. Una molécula del ARN se mete dentro del ADN y copia una de las cadenas, ¿verdad? El ARN copia una de las cadenas, pero en términos del ARN. ¿Qué quiere decir eso? Bueno,
Si el ADN tiene una T, entonces le ponemos una A. Si aparece una A, tengo que ponerle una U. Si aparece una C, le pongo una G. Si aparece una T, le pongo una A. Y me vuelven a dar A, tengo que ponerle U. Sí, y al final me dan otra A, le tengo que poner U. Esa es una copia de una parte de una de las cadenas del ADN. Eso se llama transcripción. Y básicamente ese es el proceso de transcripción. El ARN mensajero se mete en medio de las dos cadenas y copia una parte de una de las cadenas. Luego, ese ARN sale y va directo al proceso que se llama traducción. En la traducción se encuentra con el ARN de transferencia. Y el ARN de transferencia vuelve a hacer otra copia. Ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces, tenemos dos procesos. La duplicación, que es cuando la cadena del ADN se abre y se convierte en dos. Sí. El segundo proceso que vimos es la transcripción, donde básicamente una cadena de ARN mensajero entra en medio de las dos cadenas del ADN y copia una parte de una de las dos cadenas en términos del ARN. ¿Qué son términos del ARN? Respetar esto, ¿verdad? Si estamos trabajando en duplicación, utilizamos la primera regla. Si estamos trabajando en transcripción y en el proceso que vamos a ver ahorita, traducción, utilizamos la segunda regla. ¿Verdad? En la duplicación, la primera regla. En los otros dos procesos, la segunda regla. Ahora vamos a ver la traducción. ¿Qué es la traducción? En la traducción básicamente se toma la información que el ARN mensajero copió del ADN para convertir aminoácidos. Se toma la información que lleva el ARN mensajero para convertir aminoácidos. Ese es el proceso de traducción. Nos dice, una vez que el ARN mensajero viaja desde el núcleo hasta el ribosoma, el proceso de la síntesis de proteínas puede comenzar cuando el ARNT comienza a traducir el mensaje a nivel molecular. La traducción se refiere al cambio de lenguaje de los codones que lleva el ARNM a los anticodones del ARNT y de ahí a formar aminoácidos y luego proteínas, es decir, el cambio de nucleótidos a aminoácidos. ¿Qué es eso? Bueno, tomemos una sección de esta cadena que se copió. Esa cadena que se copió del ADN. Ese es el ARN mensajero, ¿verdad? Eso se llama la transcripción. Eso sale y partamos en grupitos de 3. Por ejemplo, la primera parte se llama AUG. AUG. Ese grupito de 3, eso se llama un codón. Sí, un grupito de 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero se llama un codón. Un grupito de 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero se llama un codón. Eso es lo que se llama codón. 3 nucleótidos o un grupito de 3 del ARN mensajero. Y el ARN mensajero se va a encontrar con el ARN de transferencia. Este es el ARNT. Entonces las 3 letritas que lleva el ARNM se llaman codones. Y las 3 letritas que copia el ARNT se llaman anticodones. Esa es la diferencia entre codón y anticodón. Si las 3 letrillas las lleva el ARN mensajero, se llama un codón. Pero si son 3 letras que ya copió el ARN de transferencia, entonces se llama un anticodón. Sí, esa es la diferencia entre ellos. Ahorita vamos a ver para qué sirve eso.
Ok, entonces ya finalizando con estos conceptos. El ARN mensajero llega con sus 3 letras. El ARN de transferencia las copia, ¿verdad? En términos de ARN, tenemos que usar aquella regla de ARN. Y cuando se unen, se forma un aminoácido. Entonces, por ejemplo, CUC, el ARN de transferencia lo interpreta como GAG y se convierte en un aminoácido que se llama leucina. ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo sé yo el nombre del aminoácido? Tengo que utilizar el código genético. Pero la información que le da nombre al aminoácido es la información que lleva el ARN mensajero. Las 3 letritas que lleva el ARN mensajero son las que le dan el nombre al aminoácido. Entonces, ustedes se van al código genético y buscan esas 3 letras. Sería CUC, que las tenemos ahí. Entonces me dice que CUC forma la leucina. Si las letrillas CUC forman la leucina. Entonces el ARN mensajero es el que le da nombre al aminoácido. Y así, si a ustedes les dan algún ejemplo, les tienen que dar la tablita, ¿verdad? Les tienen que dar el código genético. Si les dan un ejemplo, ustedes pueden buscar el nombre del aminoácido, porque ahí viene el nombre del aminoácido. Histidina, lisina, alanina, valina, leucina, etc. Ustedes simplemente buscan la información del ARNM y con solo esas 3 letrillas ya tienen el nombre del aminoácido. Ahora, ¿qué más tenemos que saber del código genético? Hay un aminoácido que le da inicio a la cadena. Todas las cadenas tienen que iniciar con este aminoácido, AUG. Cuando ustedes vean AUG, se le está dando inicio a una cadena. Entonces, todas las cadenas inician con las letras AUG. Aquí lo pueden ver. El aminoácido AUG le da inicio a la cadena. Y luego hay 3 aminoácidos que detienen la cadena. Ven, esos que dicen stop. Por ahí les pueden preguntar que cuál aminoácido le da inicio a la cadena. Bueno, AUG. O cuál aminoácido finaliza la cadena. Puede ser cualquiera de estos 3. Puede ser UAA, puede ser UAG o puede ser UGA. Todas las cadenas deben terminar con alguno de estos. En este caso, la cadena del ejemplo que nos dan termina con UAA. Y eso me indica que ya finalizó. Entonces es un mensaje que va, tiene inicio, inicia con la metionina y finaliza con cualquiera de las 3 señales de detención o de parada. Sí, entonces les pueden preguntar cuál de los siguientes aminoácidos le da final a la cadena y les van a dar la tabla. Ustedes simplemente buscan el que está marcado con la señal de alto. Y este de inicio a veces no lo marcan, ¿verdad? Entonces tienen que recordar que la metionina es la que le da inicio a la cadena de polipéptidos o a la cadena de proteínas. Ese es el código genético. Ahora veamos el concepto. Dice que el código genético es el conjunto de reglas que define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARN a una secuencia de aminoácidos en una proteína. Este código es común en todos los seres vivos, lo cual demuestra que ha tenido un origen único y es universal. Que todos los seres vivos se forman de los mismos aminoácidos, ¿verdad? Tanto las plantas, los animales, el ser humano, tienen los mismos aminoácidos, la misma cantidad de aminoácidos y el mismo tipo de aminoácidos, lo que quiere decir que todos estamos emparentados, ¿verdad? Todos, plantas, animales, seres humanos,
Todos estamos emparentados. Todos tenemos un mismo origen. Entonces ahí a grandes trazos tenemos los conceptos más importantes de los ácidos nucleicos. Si no les queda claro lo que es duplicación, transcripción, traducción, entonces lo que les dije al inicio, les recomiendo verse el videillo que quedó ahí el año pasado, ¿verdad? Por ahí explicamos un poquito mejor, profundizando y dando algunos ejemplos más para fortalecer la explicación. Pero con solo que ustedes tengan claro qué ocurre en la duplicación, qué ocurre en la transcripción, qué ocurre en la traducción, y recuerden las reglas del apareamiento de las bases nitrogenadas, con solo eso pueden resolver cualquier ejercicio que les aparezca. Pregunta 24. En la pregunta 24 podemos observar que nos dan una cadena de ADN. Luego nos dan un número 1, ponen una flechilla. Nos dan otra cadena que nos dice que es de ARN. Y luego nos dice que viene un proceso donde se forma una proteína. Ok, entonces, arriba tenemos dos cadenas de ADN. Ya sabemos que el ADN tiene una cadena doble, ¿verdad? Es doble cadena, es decir, doble línea de letras. Y yo sé que, vamos a ver, yo sé que si me dan una C, yo le tengo que poner una G, o si me dan una G, le pongo una C. Si me dan una T, pongo una A, o si me dan una A, pongo una T. Ven que van. Está la cadena de arriba y se va copiando abajo, pero apareando las bases nitrogenadas, siguiendo esas reglas, ¿verdad? La G la cambio por C, la T la cambio por A, la G la cambio por C, la C la cambio por G, la A la cambio por T, la T la cambio por A, etc. Ahí ustedes lo van haciendo. Eso se llama duplicación. Si ustedes los ponen a duplicar, les van a dar una sola cadena, entonces ustedes van siguiendo las reglas del ADN, ¿verdad? De la tablita anterior. Siguen las reglas de la parte del ADN. Y estos dos procesos que siguen las reglas del ARN. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que me están dando? Me están diciendo que esta es la cadena doble del ADN y el ARN produjo una copia de esta cadena, de la segunda cadena. Entonces, donde hay una C, aparece una G, donde hay una A, aparece U. Sí, porque ya estamos trabajando con términos del ARN y donde aparece una C, aparece una G. En lugar de G yo pongo C y en lugar de T pongo A y en lugar de A vuelvo a poner U. Sí, ¿cómo se llama eso? Cuando la molécula del ARN copia una de las cadenas del ADN. Bueno, eso se llama la transcripción. Eso se llama la transcripción. Cuando el ARN, y propiamente ese ARN debería llamarse ARN mensajero, cuando el ARN mensajero produce una copia de una de las cadenas del ADN, yo le llamo transcripción. Entonces, el primer paso que ocurre aquí se llama transcripción. Sí, y tengo que utilizar los términos del ARN. Principalmente donde tengo que tener cuidado es donde hay A, porque la A va con U y las otras letras se aparean igual. Ahora, si me dan T, yo sí puedo poner A. Y si me dan G, yo puedo poner C. Y si me dan C, yo puedo poner G. Pero cuando me dan una A, tengo que tener cuidado porque ahí lo que va es una U. Ok. Es el primer paso de la transcripción, que sería el número 1. Y el segundo paso es comenzar a agarrar grupitos de 3 y comenzar a formar los aminoácidos. Que los aminoácidos se van a unir para darle origen a las proteínas. Que ese sería el paso número 2. Ahora veamos la pregunta. El mecanismo señalado en la representación anterior con el número 1 se denomina. Ok, traducción. La traducción es lo que está ocurriendo aquí, ¿verdad? La traducción es cuando se forman las proteínas.
cuando se unen los codones con los anticodones y le comienzan a dar origen a los aminoácidos. Y los aminoácidos van a comenzar a formar las proteínas. ¿Verdad? Una unión de aminoácidos forma una proteína. Duplicación. Duplicación es lo que ocurre arriba, que es cuando una cadena del ADN forma una segunda cadena para convertirse en un ADN nuevo, ¿verdad? Para duplicarse. Y finalmente nos dan transcripción, que es precisamente lo que está ocurriendo en el número 1, ¿verdad? ¿Qué es la transcripción? La transcripción es cuando el ARN mensajero produce una copia de una de las cadenas del ADN. Pregunta 26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en cuanto a la estructura del ADN? Ok, entonces nos dan 3 afirmaciones y tenemos que buscar cuál es correcta. Dice, opción A, en el ADN las purinas se aparean unas con otras y las pirimidinas también. Ok, concepto importante que no está en el esquema, ¿verdad? Purinas y pirimidinas, eso anótenlo, porque les pueden decir de las siguientes bases cuál es una purina, o de las siguientes bases cuál es una pirimidina. Y luego en las mutaciones es muy importante diferenciarlas, porque hay mutaciones que se diferencian si ocurre en una purina o ocurre en una pirimidina. Entonces, en primer lugar les voy a dar las purinas. Las purinas son adenina y guanina. Esas son las purinas, ¿verdad? Purinas. Y las pirimidinas son citosina, timina y uracilo. Ahora entonces, ese primer cuadrillo son las purinas, ¿verdad? Las purinas. Y las pirimidinas son el segundo cuadrillo. Anótenlo, tienen que aprenderlo. Ok, ahora me dicen, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en cuanto a la estructura del ADN? Dice la opción A, en el ADN las purinas se aparean unas con otras y las pirimidinas también. Entonces, iniciando nada más lo descartamos, porque la A nunca se aparea con G, ¿verdad? Ni la C se aparea con T, ni la T se aparea con U. Sí, entonces, ocurre un apareamiento entre purinas y pirimidinas, pero nunca se aparean purinas con purinas, ni pirimidinas con pirimidinas. Sí, entonces, comenzando lo descartamos, porque sabemos que las purinas son A y G, y A y G nunca se van a aparear. Entonces, esa opción la descartamos. Dice la opción B, el ADN está compuesto de aminoácidos, y eso es incorrecto. Las bases o los nucleótidos del ADN se van uniendo para formar aminoácidos. Entonces los aminoácidos están formados de ADN, pero el ADN no está formado de aminoácidos. Eso lo descartamos. Eso es lo que vimos en los procesos de traducción y transcripción. Entonces descartamos esto. Y la tercera afirmación lo que me dice es que el ADN forma una doble hélice, lo cual es correcto, ¿verdad? Es el primer concepto que vimos sobre el ADN. Dice que para responder las preguntas 28 y 29, considere la siguiente información relacionada con un proceso genético. Es el ordenamiento puntual de los nucleótidos en la secuencia que compone el ADN. También es el conjunto de reglas a partir de las cuales dicha secuencia es traducida por el ARN en una secuencia de aminoácidos para componer una proteína. ¿A cuál proceso genético se refiere la información anterior? Entonces nos dice, es el ordenamiento puntual de los nucleótidos en la secuencia que compone el ADN. También es el conjunto de reglas a partir de las cuales dicha secuencia es traducida por el ARN en una secuencia de aminoácidos para componer una proteína. ¿De qué nos están hablando? Nos están hablando de lo siguiente,
No se están hablando de esto. Sí, código genético. Esa es la respuesta. Ese es el concepto que nos están dando ahí. Y es un concepto teórico, entonces por ahí lo repasan o lo descartan. Cariotipo, el cariotipo es el mapa donde están todos los cromosomas ordenados. Y entonces por ahí, que lo vamos a ver un poquito más adelante, por ahí se pueden ver si hay anomalías como el síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Jacob, síndrome de Patau, etc. Por ahí hay varios síndromes que tenemos que estudiar. Y ahora me dice la pregunta número 29. Según la información anterior, ¿cuál ácido nucleico contiene la información final necesaria para la síntesis de proteínas? Recuerden, la información final necesaria para la síntesis de proteínas, el que me da la información para que se vayan formando los aminoácidos, es el ARN mensajero. Si ese es el que me da la información final para que se vayan formando los aminoácidos. ARN mensajero. ¿Se acuerdan? Los codones, que son los grupitos de 3 letras que lleva el ARN mensajero, es el que me da el nombre del aminoácido que se va a formar. Eso es lo que buscábamos en la tablilla del código genético. Entonces, el que me da la información final necesaria para la síntesis de proteínas es el ARN mensajero. Ok, tenemos el esquema número 7. Vamos a ver conceptos elementales. El ADN, molécula de la vida, ¿verdad? Ya sabemos que tiene bases nitrogenadas, que tiene adenina, guanina, timina y citosina. Concepto de gen. El gen es la unidad de la herencia formado por secuencias de ADN. Concepto de cromosoma. El cromosoma es una estructura que se encuentra en el interior del núcleo y está formada por proteínas. Algo muy importante es que la célula humana está formada por 46 cromosomas. Eso hay que anotarlo por ahí. La célula humana tiene 46 cromosomas. Y luego vamos al concepto de cariotipo. En el cariotipo, los cromosomas se ordenan en parejas. A la izquierda tenemos el cariotipo de una mujer, el cariotipo de un hombre. Y a la derecha tenemos el cariotipo de una mujer. ¿Cómo sabemos eso? Nos vamos a los últimos cromosomas. Si los cromosomas son XY, es un hombre. Y si los cromosomas son XX, es una mujer. Tenemos los conceptos de mutación. Una mutación es una alteración, cualquier alteración que ocurra en el material genético. Puede tener cambios positivos o cambios negativos. Y hay algunos tipos de mutación, por ejemplo la mutación inducida, que ocurre por acción externa de agentes mutagénicos. Puede ser por recibir sol en exceso o puede ser por sustancias que se conocen como cancerígenas, como el cigarro, o por mutaciones por rayos X. ¿Verdad? Así es como pueden ocurrir las mutaciones inducidas. La mutación espontánea simplemente ocurre sin mayor explicación. El ADN mutó sin una causa aparente y ocurrió la mutación espontánea. Las mutaciones las vamos a dividir en 3 tipos: mutación génica, mutación cromosómica y mutación genómica, que es lo que vamos a estudiar a continuación. La mutación génica o puntual se origina a nivel del ADN, ocurre en las partecitas más pequeñas del ADN, puede ocurrir en los nucleótidos, puede ocurrir en las bases nitrogenadas y se producen al azar. Pueden haber cambios, pueden haber duplicaciones, se pueden borrar pedacitos. Ok, entonces, en primer lugar, tenemos una mutación génica por sustitución. Dice, se cambia un nucleótido por otro no correspondiente. Entonces recuerden que normalmente la G se apareja con una C.
Pero en este caso ocurrió la mutación por sustitución y aparece un apareamiento de la G con A. La G, en lugar de aparearse con C, se apareó con una A y ocurrió la sustitución. Evidentemente eso trae algunos problemas. Por ejemplo, puede ser hipertensión, puede ser diabetes, dependiendo de dónde esté ocurriendo eso. Inserción. Se agrega o se inserta un nucleótido de más. Entonces, aquí arriba tenemos la cadena original, que es una cadena normal, pero cuando se hace una copia, aparecen estos rojillos que están de más, ¿verdad? Simplemente aparecieron y se metieron ahí, se insertaron. Por eso se llama una inserción. Y luego viene una deleción. La deleción borra un nucleótido. Entonces un nucleótido completo simplemente se desaparece. Y la cadena que sigue es más corta. Recordemos, otra vez, que las bases nitrogenadas se van a dividir en purinas, adenina y guanina, y en pirimidinas, citosina, timina y uracilo. Y a partir de eso, dentro de este tipo de mutaciones génicas, vamos a tener transiciones y vamos a tener transversiones. ¿Qué es lo que pasa en una transición? En una transición se cambia una purina por otra purina o una pirimidina por otra pirimidina. ¿Verdad? Entonces, en la transición, el cambio tiene que ser purina por purina, ¿verdad? A por G o G por A. Esa es la única forma, ¿verdad? Porque esas son las purinas. O puede ser un cambio entre pirimidinas, que ya ustedes las habían anotado por ahí, y que ya saben que en las pirimidinas son C, T y U. Cualquiera de esas tres que se intercambien sería una transición. Pero en las transversiones va a ocurrir un cruzamiento ahí, porque se van a intercambiar entre purinas y pirimidinas, ¿verdad? En lugar de aparecer una purina, aparece una pirimidina. O en lugar de aparecer una pirimidina, aparece una purina. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre transición y transversión. Entonces tienen que aprender cuáles son purinas y cuáles son pirimidinas. Y recordar que en las transiciones se intercambian purinas con purinas o se intercambian pirimidinas con pirimidinas. Pero en las transversiones se puede cambiar una purina por una pirimidina o una pirimidina por una purina. Cambiamos de tipos de mutaciones, ahora vamos con las mutaciones cromosómicas. Dice que ocurren en los cromosomas. Pueden suceder durante la división celular y se clasifican como, aquí hay algo importante. Cuando ustedes les den dibujillos de las mutaciones génicas, ¿verdad? Dibujillos de las mutaciones génicas, las letras que van a aparecer son las letras de las bases nitrogenadas. A, T, C, G, U. Esas son las letras que aparecen, las letras de las bases nitrogenadas. Pero cuando les den dibujillos de las mutaciones cromosómicas, generalmente se usan letras del alfabeto. Entonces les van a decir A, B, C, por ejemplo. Y se usan, ¿verdad? Todas las letras del alfabeto que puedan. Pero esa es la diferencia en la parte gráfica. Cuando me hablan de mutaciones génicas, las letras que aparecen son de las bases nitrogenadas. Y cuando me hablan de mutaciones cromosómicas, las letrillas que aparecen son del abecedario. Ok, entonces tenemos de lesión. Este se llama, ese es un dedazo. Eso es una sola C. Ahora se llama delesión. Dice que en la delesión desaparece un segmento del cromosoma. Simplemente se borra. En la translocación, un cromosoma se rompe y uno de los segmentos se agrega a otro cromosoma. En la inversión, se invierte el orden de un segmento de un cromosoma y en la duplicación se duplica, ¿verdad? Tal y como lo dice el nombre. Por ahí en la presentación yo les dejé dibujillos de cada uno de estos casos para que los repasen. Y ahora vamos con las mutaciones genómicas. Ok, la mutación cromosómica
ocurre en los cromosomas. Se borran, se intercambian trozos, se duplican trozos, pero la cantidad de cromosomas es exacta, ¿verdad? Son 46 cromosomas. Sin embargo, cuando ocurre una mutación genómica, la cantidad de cromosomas cambia. Pueden haber 45 cromosomas o pueden haber 47 cromosomas, ¿verdad? Puede haber un cromosoma de más o puede haber un cromosoma de menos. Dice el concepto, en este caso la estructura de los cromosomas es normal, pero ocurre una aneuploidía. Pueden aparecer síndromes como Turner, Down o Klinefelter, que eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Por ahí tienen que anotar, vamos a ver, vamos a anotar 3 conceptos muy importantes. En primer lugar, aneuploidía. Cuando les hablan de una aneuploidía, les están hablando de una mutación génica, ¿verdad? Puede ser tanto que aparezcan cromosomas de más o que aparezcan cromosomas de menos. Ahora, cuando aparecen cromosomas de más, es decir, cuando hay 47, eso se llama una trisomía, ¿verdad? Entonces anótenlo por ahí. Cuando hay un cromosoma más, se llama trisomía. Y cuando hay un cromosoma menos, se llama una monosomía. Cuando hay un cromosoma menos, se llama monosomía. Y cuando hay un cromosoma más, se llama trisomía. Y ambos se llaman aneuploidía. Ok, ahora vamos a trabajar un poquito con los síndromes. En primer lugar tenemos el síndrome de Turner. En el síndrome de Turner es un trastorno genético que afecta el desarrollo de las niñas. La causa es un cromosoma X, ausente o incompleto. Las niñas que lo presentan son de baja estatura y sus ovarios no funcionan en forma adecuada. Entonces, si a ustedes les dan el cariotipo, si nos presentan el cariotipo, nos vamos a los cromosomas sexuales y aquí, como es una mujer, debería ser XX. Sin embargo, aparece una X solita. Una X solita en el cromosoma sexual indica síndrome de Turner. Ahora vamos con el síndrome de Down. El síndrome de Down también se conoce como trisomía 21. Existen 3 cromosomas donde debería haber un par, en el número 21. Se caracteriza por un grado variable de discapacidad intelectual y unos rasgos físicos que dan un aspecto reconocible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todos los cromosomas deben estar en pares, 2, 2, por donde ustedes quieren que vean, tienen que ser pares. Sin embargo, cuando hay síndrome de Down, al llegar al par 21, en lugar de haber 2, hay 3 cromosomas. Sí, si tienen que identificar síndrome de Down, tienen que buscar en el par 21 y ahí van a haber 3 cromosomas, ¿verdad? Y todos los demás cromosomas están bien, están en pares. Sin embargo, en el síndrome de Down aparecen 3 en el par 21. Y luego tenemos el síndrome de Klinefelter. Son varones que tienen 2 cromosomas sexuales X y un cromosoma sexual Y. Desarrollan características sexuales mixtas. Entonces, revisamos, ustedes revisan en general, ¿verdad? Todo está par, todos los pares están completos. Pero al llegar a los cromosomas sexuales, es un hombre, debería ser XY. Sin embargo, hay una X de más, ¿verdad? Hay 3 cromosomas en lugar de 2. Cuando hay 2 X y una Y, eso se llama el síndrome de Klinefelter. Tanto, vamos a ver, todos estos casos tienen cromosomas de más o de menos. Todos estos casos se llaman aneuploidías, ¿verdad? Recuerden que cuando hay un cromosoma de más, es decir, cuando hay 47 cromosomas, le vamos a llamar trisomía. Y cuando hay un cromosoma de menos, como en el caso de Turner, hay solamente 45 cromosomas, le vamos a llamar una monosomía. Pero ambos se llaman aneuploidía.
Ok, vamos a ver qué nos queda por aquí. Enfermedades provocadas por mutaciones. Por ahí las repasan. En primer lugar tenemos la fenilcetonuria. Es una afección rara producida por las mutaciones en el gen de la fenilalanina hidroxilasa, en la que un bebé nace sin la capacidad para descomponer un aminoácido llamado fenilalanina. Luego tenemos la talasemia, trastorno sanguíneo hereditario que hace que haya menos hemoglobina de lo normal y puede causar anemia. Tenemos la hemofilia. En la hemofilia la sangre no coagula adecuadamente. Cáncer de mama. Es una enfermedad en la cual las células cancerosas, ¿verdad? O las células dañadas de la mama se multiplican sin control. Y luego tenemos enfermedades como la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando hay alteraciones de la hormona insulina y un nivel de glucosa en sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto. Ok, con la diabetes hay algunos síntomas que de repente por ahí les pueden poner la lista de síntomas y le dicen que de qué enfermedad les están hablando. ¿Verdad? Entonces la diabetes tiene diferentes síntomas. Por ejemplo, mucha sed. La persona comienza con mucha sed, mucha hambre, ¿verdad? Sentir mucha hambre es un síntoma de diabetes. También orinar mucho, especialmente por la noche. Cuando la persona comienza a orinar mucho de noche, especialmente, es un síntoma de diabetes, ¿verdad? Porque los riñones comienzan a trabajar para eliminar el azúcar en exceso. Luego, si ustedes se hacen un examen de sangre, ese que se punza en el dedillo, en la mañana, en ayunas, esa lectura tiene que dar menor a 100. Si esa lectura está mayor a 100, entonces hay que ponerle cuidado. Puede ser que tengan diabetes, puede ser que no, ¿verdad? Pero si la lectura sale mayor a 100, hay que ponerle cuidadillo. Sin embargo, esos son algunos de los síntomas más reconocibles. También la pérdida de peso. Cuando la persona comienza con diabetes, normalmente pierde peso, bastante peso. Y como nos dice ahí, es un trastorno de la insulina. Puede ser o que el páncreas haya dejado de producir insulina, o puede ser que las células hayan dejado de absorber insulina. Entonces por ahí viene algo que se llama resistencia a la insulina, que está muy relacionada con la diabetes. Normalmente la resistencia a la insulina llega a convertirse en diabetes. Por ahí les recomiendo informarse un poquito sobre estos temas, no para el examen, sino para que conozcan un poco sobre la salud, un poquito de nutrición, que eso es muy importante para la vida. Pregunta número 23. Considera la siguiente información relacionada con un concepto de genética. Se refiere a un estado genético en el cual las células de un organismo poseen una sola copia de cada cromosoma. Se representa con la letra N, donde N es el número de cromosomas presentes en esa particular especie. Este estado suele ser común en organismos unicelulares, como las bacterias y las levaduras, así como en algunas fases del ciclo de vida de organismos multicelulares, como las células reproductoras. Ok, hablemos un poquito de la célula. Y en este sentido, la célula se puede representar nos puede aparecer como una N o nos puede aparecer como 2N. Por ahí me cuesta un poquillo escribir con esto, vamos a ver. Digamos que ahí se ve una N. Entonces la célula puede ser N. Cuando me dan una célula que tiene solamente una N, como me dice aquí, se representa solo con la letra N. N es una célula haploide. Y una célula 2N es una célula diploide, ¿verdad? Di viene de 2. Ese di es ese 2 que está ahí adentro. Entonces, cuando la célula tiene solamente una N, se llama haploide. Y cuando tiene 2N, se llama diploide. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en el ser humano, por ejemplo, las células reproductoras son espermatozoide y el óvulo. Ellos solamente tienen 23 cromosomas. 23.
Ellos solamente tienen 23 cromosomas. Pero cualquier otra célula, por ejemplo las células de los huesos, las neuronas, que son las células del sistema nervioso, las células de la piel, las células de la sangre, etc. Todas esas células tienen 46 cromosomas. Entonces, en el ser humano las células haploides tienen 23 cromosomas, que serían las células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales? Espermatozoide y óvulo. Las células sexuales del ser humano son espermatozoide y óvulo. Son células haploides porque solamente tienen 23 cromosomas. Y cualquier otro tipo de célula que esté en el ser humano se llama célula diploide porque tiene 46 cromosomas. Sí, tiene el doble de la información. Las células sexuales tienen la mitad de la información y todas las demás células tienen el doble de la información. Por eso es que se multiplican por 2. Sí, ¿qué nos preguntan ahí? Bueno, no se estaban hablando solamente de la célula que se representa con N. La célula que se representa con N es una célula haploide. 25. Considere la siguiente información sobre un tipo de mutación. Bueno, vemos letras del alfabeto. Ya sabemos que la mutación es cromosómica. Entonces me dice, un segmento cromosómico cambia de sentido dentro del propio cromosoma. Ello supone una rotura del cromosoma por 2 partes y una rotación de 180 grados del segmento. La información anterior corresponde al tipo de mutación cromosómica denominada. Ok, ¿qué está ocurriendo ahí? Me dicen, un segmento cromosómico cambia de sentido dentro del propio cromosoma. Ello supone una ruptura del cromosoma por 2 partes y una rotación de 180 grados del segmento. No sé si lo pueden ver ahí. En el cromosoma original podemos ver las letras E y F y en la copia se dio vuelta, entonces aparece como F y E, ¿verdad? Se dio vuelta completamente. Eso es lo que me quiere decir. ¿Cómo se llama eso? Bueno, eso se llama se puso al revés, eso se llama ¿cuál nombre le suena? Se pone al revés, entonces se llama una inversión, ¿verdad? Se invirtió. Se invierte las partecitas del cromosoma. Es una inversión. 27. Vamos a ver, esos son síndromes. Considere la siguiente información relacionada con anomalías cromosómicas. El cariotipo normal de un hombre contiene 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales, XY, ¿verdad? Hablando de un hombre. Por lo que su cariotipo es 46, XY. Sin embargo, un hombre puede presentar un cariotipo alterado con un cromosoma X adicional. De este modo, el cariotipo del hombre será 47XXY. La información anterior se refiere al síndrome de, entonces recordemos así muy brevemente, nos vamos a los cromosomas sexuales, tenemos XXY, ya sabemos que es Klinefelter. En Turner, si fuera Turner, en los cromosomas sexuales solamente habría una X. Y si fuera Down, tendríamos que irnos al par 21 y el par 21 ya no sería un par, sino que serían 3. Ahora serían 3 cromosomas juntos. Ese sería el síndrome de Down. Esos son los 3 síndromes que entran en el examen: Klinefelter, Turner y Down. Repasen las características y repasen especialmente reconocer en el cariotipo. Aquí tenemos biotecnología. Si viene una pregunta, creo que solamente venía una pregunta de biotecnología en la prueba. Conceptos elementales, biotecnología. Esto es muy teórico, esto es como de memorizar y por ahí hay algunos aspectos
donde se puede diferenciar un poquito. En primer lugar tenemos biotecnología. Nos dice que es un conjunto de técnicas que utiliza células vivas, cultivo de tejidos o moléculas derivadas de un organismo. El genoma humano es el conjunto completo del ADN, material genético de un organismo. En los seres humanos, casi cada célula contiene una copia completa del genoma. El biocombustible es una mezcla de sustancias orgánicas que se utiliza como combustible en los motores de combustión interna, derivada de la biomasa, materia orgánica originada por un proceso biológico. Ya más adelante vamos a estudiar un poquito de biomasa. Biomateriales es cualquier material o sustancia que se diseña para interactuar con sistemas biológicos. Biodegradación, descomposición natural y no contaminante de una sustancia o producto por acción de agentes biológicos. Bioremediación, eso es muy importante. Así se ha llamado cualquier proceso que utilice microorganismos, hongos o plantas, o las enzimas derivadas de ellos, para recuperar un medio ambiente alterado por la contaminación. Eso es, por ejemplo, llegar a una zona boscosa que ha sido contaminada, muy dañada, y remediarlo con plantas, o a veces se utilizan naranjas, se regan naranjas, se dejan podrir, y eso ayuda mucho a recuperar los terrenos. Luego tenemos fitorremediación. En la fitorremediación se utilizan especialmente plantas para absorber contaminantes, ¿verdad? Entonces, fitorremediación lo vamos a relacionar con plantas que están sanando el medio ambiente. Y la biolixiviación es la extracción de metales, principalmente metales preciosos, a través de microorganismos, principalmente bacterias. Entonces son bacterias que se dejan ir en una mina y ellas van liberando el metal, ya sea plata, aluminio, oro. Ahora tenemos dos tipos de reproducción asistida. En primer lugar, la inseminación artificial. La inseminación artificial ocurre dentro del organismo de la hembra o de la mujer. Entonces se toman los espermatozoides del macho y se depositan dentro del organismo, ¿verdad? Sin que haya reproducción sexual normal, ¿verdad? Sin que haya cópula. Y la fertilización in vitro, se toman los espermatozoides, se llevan a un laboratorio, se cultivan y ya luego el embrión, ¿verdad? Ya una vez que la célula femenina ha sido fecundada con los espermatozoides, se deposita en la hembra o en la mujer, ¿verdad? Porque eso se puede hacer tanto en animales como en mujeres. Entonces, esa es la diferencia. La inseminación artificial ocurre directamente dentro del organismo y en la fertilización in vitro primero hay un proceso de laboratorio donde se cultiva en vidrio, ¿verdad? Eso quiere decir fertilización in vitro, es fertilización en vidrio, ¿verdad? Se cultiva en vidrio y luego se transfiere al organismo. Y luego tenemos algunas otras aplicaciones. Por ejemplo, organismos transgénicos. Se les introducen genes que son propios de otras especies y se van a conocer como genes foráneos. Y algunos ejemplos de alimentos transgénicos: maíz, soya, algodón, papaya, arroz, aceite de colza, patatas, tomates, derivados lácteos y guisantes. Esos son algunos de los productos que se están generando a través de organismos transgénicos. Los organismos transgénicos han sido muy discutidos. En algunos casos se relacionan con aparición de enfermedades como alergias muy fuertes y cuestiones como estas. Sin embargo, se siguen produciendo y cada vez se producen más. Luego tenemos la selección artificial. La selección artificial también se conoce como crianza selectiva y es más o menos lo que han hecho los agricultores casi que en todo el mundo. Por ejemplo, cuando recogen la cosecha del maíz o la cosecha de los frijoles, seleccionan las mejores semillas para volver a sembrar. Y lo mismo con el ganado. Cuando van a cruzar ganado, pues seleccionan las mejores especies dependiendo de lo que quieran. Si quieren producir leche o si quieren producir carne, entonces ya ellos saben cuáles son las mejores especies y esas son las que van a reproducir. Y luego tenemos terapias génicas.
En las terapias génicas son técnicas en las que se emplean genes, ¿verdad?, para prevenir, tratar o curar trastornos, enfermedades. Con frecuencia la terapia génica funciona agregando copias nuevas de un gen que está dañado o reemplazando un gen defectuoso o ausente en las células del paciente. Entonces por ahí repasan el concepto. Normalmente les preguntan sobre bioremediación, fitorremediación, biolixiviación, y también como la inseminación artificial y la fertilización in vitro se les confunde, entonces siempre tratan de hacer la preguntilla por ahí o meten organismos transgénicos, ¿verdad? Es más o menos como las preguntas que suelen aparecer. Y en este examen venía solamente esta pregunta, que sería la pregunta número 30. Dice, considere el siguiente texto relacionado con la biotecnología. Los biomateriales son nuevos materiales que proceden de los recursos naturales y cuya producción es sostenible. Además, deben cumplir una función constructiva y poder reciclarse una vez termine su vida útil. Bioplásticos, hormigón biológico o hidrogeles podrían contribuir a la reducción drástica del impacto ambiental en la construcción o las infraestructuras. Según la información anterior, se puede decir que los biomateriales, opción A, al ser de origen biológico y sostenible, ayudan a reducir las emisiones del CO2. Opción B, requieren mayor energía que los materiales tradicionales como el hormigón y el acero. Y la opción C, como la madera y el corcho pueden ser reutilizados en otros proyectos, lo que aumenta el impacto ambiental. Ok, entonces nos dice que los bioplásticos, hormigón biológico o hidrogeles pueden contribuir a la reducción drástica del impacto ambiental. Ahora reducen el impacto ambiental. Entonces, ya por ahí podemos diferenciar la opción A, pero descartemos las otras. Dice, la opción B, requieren mayor energía que los materiales tradicionales como el hormigón y el acero. Vamos a ver, dice, los biomateriales son nuevos materiales que proceden de los recursos naturales y cuya producción es sostenible. Además deben cumplir una función constructiva y poder reciclarse una vez que termine su vida útil. Bioplásticos, hormigón biológico o hidrogeles podrían contribuir a la reducción drástica del impacto ambiental en la construcción o infraestructuras. Bueno, entonces no nos dice nada sobre la energía. La vamos a descartar. Y la opción C nos dice, como la madera y el corcho pueden ser reutilizados en otros proyectos, lo que aumenta el impacto ambiental, y eso es falso. Todo lo que se pueda reutilizar disminuye el impacto ambiental. Entonces, en este caso, la opción correcta sería la opción A. Bueno, jóvenes, espero haberles ayudado a comprender un poquito mejor los conceptos de estos temas. Estudien bastante, practiquen, resuelvan todos los ejercicios que puedan de los exámenes que les dije. Vea que ya vamos casi por la mitad de la revisión de esta prueba y ya faltan menos días para el examen del ministerio. Entonces, que el Señor los ilumine, que les rindan las horas de estudio. Cualquier duda me escriben y nos vemos en la próxima clase.